Y yo estoy con ustedes ahora compartiendo lo que significa nuestra fe auténtica, lo que significa tener una fe real. Primera de Juan 3, 18 al 24, y mientras que lo buscan clarificar la diferencia entre verso y versículo, porque a veces se dice verso, otros dicen versículo. El verso por definición es una línea. Cuando supera la línea ya es versículo. Por eso no todos los versos son versículos. Así que ahora vamos a leer estos versículos, que a veces hay versos. Bueno, dice así la palabra del Señor: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos al Señor. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti tal cual somos, sin nada que ocultar delante de ti. Ante ti nuestro espíritu, nuestras vidas están desnudas. A ti, Señor, no te podemos sorprender. No hay nada que podamos ocultar delante de ti. Tú nos conoces, Señor. Y en esa intimidad delante de ti, como tu pueblo, te pedimos que tengas de nosotros misericordia. Y que hoy en esa misericordia nos hables. Alientes nuestros corazones. Corrijas y saques de nuestras vidas todas aquellas cosas que empañan tu gloria. Todas aquellas cosas, pensamientos, palabras, actitudes que no son propias de hijos tuyos. Pero también ayúdanos a aferrarnos con todas las veras del alma a tu gracia, al Evangelio, a aquello que nos ha hecho tanto bien. Señor, queremos vivir por ti y para ti, queremos vivir conforme a tus preceptos, conforme a tus mandamientos, a tu palabra, cimentada nuestra fe en ti, en la escritura maravillosa que nos has dado, Señor. Y que hoy, Señor, nos ayudes a entender lo que significa tener esa fe auténtica, esa fe real, a vivir en la realidad que tú quieres que vivamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tanto cantantes de la esfera cristiana como no cristiana han entonado himnos y cantos en torno al significado de la realidad, ¿no? Un famoso cantante de nombre Jesús Adrián Romero dice en su coro de una canción: yo no podría dar la cara a la gente si no fuera por el amor de Dios, que me ha revestido de su gracia. Porque delante de las personas podemos ocultar cosas, pero ante Dios no hay nada que ocultar, que poder ocultar. Una sencilla razón por la cual nuestra oración de confesión es en silencio, y es porque nos produciría suma vergüenza exponernos frente a los demás, exponer nuestro corazón ante los demás. Cantantes del mundo, por ejemplo, Alejandro Sanz dice: cuando nadie me ve, yo puedo ser y no ser. ¿Me han escuchado, no? Qué interesante, ¿no? Cómo la gente distingue la realidad de la falsedad por el simple hecho de mostrarnos ante los demás como somos o no somos. Y hay un famoso predicador de nombre el hermano Pablo, decía en relación justamente con esto, que vivir sin conciencia es vivir muertos. Vivir sin el temor de Dios es vivir muertos. Vivir sin respeto y reverencia a las normas divinas es vivir muertos. Y vivir sin Cristo, la fuente de la verdadera vida, es vivir muertos. Vivir sin Dios, también decía el apóstol Pablo, es en Efesios 2, es vivir muertos en transgresiones, en delitos y pecados. Es por eso que Cristo Jesús vino a ofrecer a nosotros una vida auténtica. No una vida superficial, ni tampoco una espiritualidad líquida que se diluye en el tiempo.
El Señor nos vino a ofrecer una vida verdadera, porque vivir sin Él es como llevar dentro un cadáver. Uno de los milagros más sobresalientes en el ministerio de Jesús fue la resurrección de su amigo Lázaro en Betania. Usted va a recordar esa historia maravillosa. Y es sobresaliente porque Jesús tomó un cuerpo de 4 días muerto y le dio vida. Vida auténtica, una vida verdadera. La gente lloraba, estaban angustiados. El propio Jesús lloró y se identificó con la pena de la gente, ¿no? Y el Señor dio vida. Lázaro, ven fuera, dijo, ¿no? Hermano, Cristo tiene poder para dar vida. El Señor tiene el poder para dar autenticidad, para hacer que su pueblo viva la realidad del Evangelio, para hacer que su pueblo viva cimentado en su fe en el Señor. Él puede hacer vivir a los muertos, porque renueva la conciencia muerta y renueva el espíritu muerto. El Señor dijo en su palabra en Juan: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa palabra magistral, yo soy la vida, nos llena de esperanza a nosotros hoy. Él es renovación, el Señor es restauración, Él es vida. Hoy permitámosle entonces a esta espiritualidad que vivimos en inconstancias, a veces en irrealidades, vivirla realmente, vivir y cimentar nuestra fe como Él quiere que seamos. Porque si decimos que somos del Señor, hoy es un buen tiempo para asegurarnos de que nuestra fe sea real. La fe verdadera no es algo externo, ni tampoco algo temporal ni superficial, sino algo interno, algo sólido, algo tanto vivo como perdurable. Y conocemos la diferencia entre lo que es real y lo que es imitación por las joyas, por ejemplo. Usted verá que el oro se distingue del oropel o de cualquier otra cosa solamente por la consistencia que tiene. Todo esto se puede probar en el fuego y usted se va a dar cuenta qué es lo verdadero y qué es lo falso. Debemos pensar en esto cuando pensamos también acerca de nuestra fe. Amados hermanos, queremos hoy que nuestra fe en Cristo nos dé consuelo y esperanza en la muerte. ¿Quieres pasar esa prueba del juicio de Dios? ¿Quieres presentarte ante el tribunal de Cristo y responder a las preguntas significativas de nuestra existencia? Es un buen tiempo hoy para meditar entonces en nuestros caminos, hermano, en nuestra realidad. Te pido hoy entonces que te detengas y pienses si tu fe es auténtica o si tu fe ha estado siendo superficial. Aquí nos presentamos frente a un texto maravilloso que les voy a invitar a que lo tengan abierto toda vez que esta es una predicación expositiva en este texto. Una sección que comienza definiendo la justicia en términos de un amor fraterno, del amor entre los hermanos, entre creyentes, y mostrar cómo ese amor se debe expresar en forma adecuada. Es por eso que hoy tenemos un fuerte llamado a distinguir esa fe auténtica de esa fe falsa, indicándonos lo que significa nuestra realidad. Y la primera realidad que quiero destacar en los versículos 18 y 19 es que debemos ser reales tanto de hecho como de verdad. Reales de hecho y de verdad. Hijitos míos, dice el 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Creo que en alguna predicación previa lo comenté. Hay un libro, una novela magistral dentro de la literatura cristiana en la historia, y es El progreso del peregrino, el peregrino. Y dentro de toda la experiencia que tiene Cristiano, que es el protagonista de la historia, se encuentra con un hombre extraordinario, quien tenía una palabrería o verborrea extraordinaria. Conocía las doctrinas, conocía la palabra, ¿no? Conocía el mensaje del Evangelio con profundidad. Y le fascinaba la forma en que presentaba el Evangelio y presentaba la verdad. Sin embargo, al pasar el tiempo y siendo engatusado por esa verborrea, como les digo ahora, se dio cuenta de cuál era verdaderamente su nombre. Su nombre era elocuencia. El personaje de la historia es elocuencia. Y nos muestra la actitud típica de los fariseos, a quienes Jesús dice: oigan lo que dicen, escuchen el mensaje, pero no sean como ellos. Elocuencias vemos todo el tiempo. Y esta idea de amar de palabras se distingue del amor verdadero.
del amor genuino. Es entonces tiempo de meditar en eso, en nuestros caminos, en nuestra espiritualidad. ¿Vivimos esa fe auténtica? Y leemos en el texto que debemos aquí amar de hecho y de verdad. Y al respecto, un famoso erudito, Kistemaker, decía: el amor y la fe tienen en común esto: ambos necesitan hechos para probar su carácter genuino. La realidad no se distingue solo por la palabra, sino por la acción. Las palabras de amor que nunca se traducen en hechos carecen de valor. El marido le podrá decir a la esposa que la ama, pero si nunca se dedica a ella, esa palabra es superficial, es sin valor. Para ser genuino, el amor busca el bienestar de los demás. Como decía Pablo, siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. El amor nunca deja de ser. Si hay una palabra que representa el amor, entonces es la muerte. De hecho, la expresión latina amor significa sin muerte. Aquello que va a perdurar para siempre. Amar es el acto de dar las posesiones, de los talentos y de uno mismo a alguna persona. Es entregarse. Es por eso que esta condición que pone aquí Juan, de que el amor verdadero se traduce en una correcta y una verdadera acción, es la distinción entre esta palabrería que tenían los hermanos. Consideremos que las palabras que decimos entonces deben ser coherentes con nuestras acciones y que el uso de nuestra lengua debe concordar con la verdad de la palabra de Dios. Las palabras y la lengua encuentran su contrapartida siempre en las obras y en la verdad. Y es por eso que es significativo que Juan termine este versículo con la palabra verdad, para recordarnos a Jesús, el supremo ejemplo de amor y quien dijo: yo soy el camino, la vida, pero la verdad. Esta expresión es profunda y fundamental, toda vez que, al menos en el Antiguo Testamento, es sinónimo verdad con otra palabra y se usa indistintamente. Emet, en hebreo, significa verdad, aquello que es verdadero, pero también aquello que es fiel, aquello que no se corrompe, aquello que perdura para siempre. Y esta expresión, por lo general, al menos en los Salmos, siempre está acompañada de la expresión misericordia. Misericordia y verdad, indistintamente con misericordia y fidelidad, que son propios de los atributos de nuestro Señor. Es propio de los atributos de Dios. Dios es tanto verdadero como fiel, como también misericordioso. Expresión que trasciende a esta compasión superficial de la gente, ¿no? Dar comida a una persona en necesidad. Eso es compasión. Para lo otro será misericordia, pero no es el símil de la misericordia del Señor. La misericordia, esta expresión que está en el Antiguo Testamento y que la destaca también Jesús en el Nuevo Testamento, es propio de un Dios del pacto. Alguien que mantiene una relación genuina con un pueblo del pacto desde todas las edades, desde todos los tiempos, en todo lugar, incluso para nosotros aquí en nuestro país. Consideremos también el lenguaje usado por el Señor Jesús en contra, ya lo mencioné, de los escribas y fariseos. 8 veces en Mateo 23 Jesús denunció como hipócritas, usando el lenguaje más fuerte posible. Al hablar de una forma bien severa, Jesús nos enseñó cuán abominable es la irrealidad ante sus ojos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay palabras que no son verdaderas. Porque hay personas que dicen que están orando y que en realidad no están orando. Porque hay personas que dicen que en realidad aman y que no aman. Porque en realidad hay arrepentimientos que no son verdaderos. Tenemos los casos de la Biblia del rey Saúl, Acab, Herodes, Judas. Manifestaron palabras de amor, probablemente ejemplos y situaciones de amor, pero no eran genuinos. Hay una fe, hermanos, que no es real, porque Simón de Samaria la tuvo, aunque su corazón no era recto delante de Dios. También hay una sanidad que no es real. Por ejemplo, Joás parecía muy santo y bueno, pero solamente mientras que Joiada, el sacerdote, estuvo vivo. Cuando se murió, pereció. Hermanos, también hay un amor que no es real, porque el apóstol Juan nos advierte aquí: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y ahí entonces esta distinción entre la irrealidad y la realidad, entre la falsedad y lo que es verdadero, lo que es firme. Hay oraciones que no son reales porque el Señor condenó este pecado a los fariseos, quienes hacían falsas y fingían oraciones largas, diciendo esto y aquello.
etcétera. Y el Señor los confronta en Mateo capítulo 6 expresamente cuando te dicen, ellos aman orar de pie en las sinagogas. Hoy estamos entonces confrontados en primer lugar a amar de hecho y de verdad en contraste con este amor falso, con este espíritu falso. En segundo lugar, si van conmigo al versículo 20 y 21, podemos también entender la realidad del corazón. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La expresión reprender en griego es sinónimo de condenación. Si nuestro corazón no nos reprende, Dios nos invita hoy a confiar en Él. Hermanos, si podemos tranquilizar nuestros corazones recordando que Dios es mayor que el corazón, aquí lo dice Juan, y que el Señor conoce todas las cosas y que nada se escapa a su designio, a su voluntad, entonces nuestros corazones ya no nos van a condenar más y podremos acercarnos a Dios confiadamente. Esa confianza se expresa en nuestras peticiones, en nuestras oraciones a Dios, porque debemos recordar la diferencia entre confiar en el Señor y confiar en nuestro corazón. Mucho se dice que está en los relatos y en los textos de poesía del Antiguo Testamento, pero el profeta Jeremías lo menciona en 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso y perverso. Y hay quienes hoy en el siglo XXI le dice a usted, confía en su corazón. Ámate a ti mismo, ¿no? Como si eso fuera lo más fundamental de la vida. Hoy te invito a preguntarte, primero, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? ¿Está el Señor Jesús entronizado en tu vida, en tu corazón? Porque no es suficiente creer la verdad con una mente racional, o profesarla con tus labios, o aún sentir ocasionalmente una emoción fuerte en tu interior. Hermano, la fe real, la fe en Cristo, ¿está gobernando tu corazón? ¿Está el Señor Jesús gobernando tus afectos, guiando tu voluntad, dirigiendo tus gustos, tus elecciones, tus decisiones? ¿Está gobernando el Señor Jesús tu corazón? Cuando le dices Señor, ¿estás consciente de lo que significa su señorío y su autoridad sobre ti? Ahora, entendiendo esto, entonces, ¿qué perspectiva del pecado tienes? La fe auténtica, aquella que el Espíritu Santo produce en el corazón, siempre nos va a conducir a una opinión muy seria acerca de la maldad y del pecado. Uno ya no va a pensar del pecado simplemente como un error o como algo desafortunado, como un traspié, el cual hace que los pecadores sean objeto tampoco de una lástima. No. Uno lo verá como algo abominable ante los ojos de Dios. El pecado es aquello que Dios odia, y lo cual hace que el pecador culpable y perdido sea sujeto del enojo y la condenación de Dios. Por eso justamente vino Jesús a llevar nuestro castigo, a llevar las consecuencias de nuestro pecado. Además, uno lo verá como la causa de toda la infelicidad en el mundo, como aquello que ha arruinado la creación de Dios, como aquello que ha alejado al hombre de Dios. Ese es el pecado. Sobre todo, uno verá el pecado como aquello que nos arruina eternamente, a menos que nuestra deuda sea pagada y seamos librados de su esclavitud. Amados hermanos, ¿es esa nuestra perspectiva del pecado o es aquello que constantemente acariciamos? Otra pregunta que quisiera hacer, ¿qué es lo que Cristo ha producido en ti? ¿Qué es lo que el Señor Jesús está trabajando contigo? Un creyente falso puede creer que Cristo realmente existió y que le hizo bien a las personas, que es un gran profeta, que es un gran maestro. Puede mostrar cierto respeto externo hacia Cristo y asistir a la adoración dominical. Hermanos, pero un verdadero discípulo de Jesús, un creyente verdadero, se va a gloriar en Cristo. Su gloria es el Señor y nadie más. Se gloria en Cristo como el Redentor, como el Libertador, como este gran sumo sacerdote, este amigo sin el cual no tendría esperanza alguna. El que es del Señor va a confiar en Él, le va a amar, se va a deleitar en Él, Él será su gozo y recibirá consuelo de Él como el mediador entre Dios y los hombres. Como lo dice la Escritura, como aquel que es comida, que es luz y paz para el alma.
¿Esto es lo que el Señor Jesús está haciendo contigo? Quiero que leamos juntos el versículo 22. No solamente el Señor quiere que amemos en la realidad de hechos, ¿no? Y también quiere que meditemos en nuestro corazón. Lo que también quiere el Señor es que seamos obedientes a sus mandamientos, a su palabra. Dice el versículo 22, cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense lo constante que es en esta última parte de la perícopa que Juan destaca la expresión mandamientos. Mandamientos, mandamientos. Juan afirma nuevamente que la condición para una comunión con Dios es la obediencia a sus mandatos. Es interesante este hecho que lo usan de manera plural, mandamientos o mandatos, para hacer resaltar el hecho de que el mandamiento de creer y amar, esta idea de amar de verdad se expresa profundamente en una multitud de mandamientos subordinados que manifiesten el significado de aquel mandamiento en concreto. El que es obediente, aquí dice el texto, permanece en Dios y Dios permanece en él. Esta fórmula es similar en el lenguaje del apóstol Pablo respecto al mutuo permanecer en Cristo y el creyente. Indica esa relación estrecha entre Dios y su pueblo, entre Dios y sus hijos. Si estás obedeciendo al Señor, si estás guardando los mandamientos del Señor, si estás viviendo por Él, ¿cuál es el fruto que el Espíritu Santo está obrando en tu vida? La fe verdadera es conocida, sabemos, por sus frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos de fe, esperanza, amor, humildad, espiritualidad, autonegación, perdón. Pero la raíz de cada uno de estos frutos está en cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Examinando tu corazón, ¿tienes el fruto del Espíritu? ¿Estás dedicado a buscar el fruto del Espíritu antes que los dones del Espíritu? Hoy día les invito a un camino mejor. A anhelar estar en la presencia de Dios. A anhelar buscar más fervientemente de Él y por consecuencia que Él nos use para su gloria. Esdras 7:10 decía que había propuesto su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel estatutos y decretos. Su primera prioridad no está en la enseñanza de los estatutos y decretos, sino la primera prioridad es preparar y disponer el corazón. Esto que es engañoso, esto que es perverso, más que todas las cosas es aquello que debe ser humillado ante el Señor. Y en segundo lugar, inquirir, profundizar, dedicar tiempo a conocer al Señor en su palabra. Y la consecuencia de esto, no como los elocuentes o como los fariseos, sino cumplirla. Y una vez que cumplimos en ese orden, ¿no? Inquirir, preparar el corazón, buscamos del Señor, cumplimos y enseñamos. No nos lanzamos en la manifestación de los dones sin antes manifestar este fruto del Espíritu del Señor. En relación con nuestra vida actual, ¿cuál es tu actitud frente a los medios de gracia que el Señor nos ha dado? Palabra de Dios, los sacramentos. ¿Cuál es tu actitud frente al día del Señor? ¿Es para ti un deleite o es una carga? ¿Cuál es tu actitud hacia la adoración pública? Cuando la iglesia se reúne para orar, para adorar, para escuchar la predicación de la palabra de Dios y participar de la cena del Señor. ¿Son importantes para ti o en realidad podrías vivir sin ellas? Para terminar estas preguntas, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu oración secreta? ¿Cómo está tu devocional, tu lectura de la palabra de Dios? Todas estas cosas, amados hermanos, ¿te traen consuelo o te resultan tediosas? ¿Las estás descuidando? Si estos medios de crecimiento espiritual no son tan necesarios para tu vida, tienes suficientes motivos para dudar de que tu fe sea auténtica y sea real. Ahora, después de haber atendido todo esto, al contrastar esta fe auténtica de la fe falsa, pareciera ser que es casi imposible cumplir con el estándar de un verdadero discípulo de Jesús. En efecto, hermanos, con la voluntad humana, con las fuerzas humanas es imposible.
Es claro que necesitamos sostenernos en la gracia de Dios para que amemos de verdad. Por la gracia de Dios, subordinar nuestro corazón al Señor. Por la gracia de Dios, obedecer sus mandamientos. Hermanos amados, nuestra oración es constante. Nuestra oración, como dice en su grupo de WhatsApp, ¿no?, es constante. Y Dios contesta siempre nuestras oraciones. Pero a veces nos frustra pensar que muchas de esas peticiones reciben respuesta negativa. Porque pensamos que Dios a todos nos va a decir que sí. En su sabiduría Dios sabe exactamente qué es lo que sirve a nuestro bienestar espiritual. Y Dios lo sabe mejor que usted. Pablo oró 3 veces para que le sea quitado su aguijón de la carne, pero el Señor le dijo a él que te sea suficiente mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por consiguiente Pablo dice, ¿no?, me regocijo en la debilidad, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Está haciendo el Señor Jesús tu gloria? ¿Él es tu esperanza? Amados hermanos, que la gracia de Dios sea suficiente para vivir esa vida auténtica, para amar de hecho y de verdad. Que la gracia del Señor sea suficiente para moldear ese corazón duro. Que Él lo ablande, que el Señor lo haga. Que la gracia del Señor también sea suficiente para guardar los mandamientos del Señor, para guardar este mandamiento fundamental que es creer en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Subraye esto y tómelo para su corazón. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él somos más que vencedores. En Él tienes la victoria. Sostente en Él. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra del Señor es para ti hoy. Afírmate en el Señor. Oremos. Gracias, oh Dios. Muchas gracias por tu santa palabra. En primer lugar, por mostrarnos la verdad y confrontarnos con nuestra realidad. Somos débiles, Señor. Somos pecadores. Y un día más reconocemos nuestra miseria, nuestro pecado. Pero también reconocemos tu señorío, tu poder, tu autoridad. Gracias, oh Dios, por tu palabra santa. Porque nos recuerda una vez más que en ti hay victoria. Que gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos vivir caminando en victoria. Queremos sostener nuestras vidas en ti. Que no haya nada que tome tu lugar. Líbranos, Señor, de nuestro propio corazón. Líbranos de nuestras idolatrías. De todas aquellas cosas, Señor, que son vanas y que no deben tomar lugar en nuestro corazón. Y que tan fácilmente lo toman. Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser prudentes, a discernir cuando esas cosas, Señor, quieran tomar nuestro corazón. Ayúdanos a que tu santa palabra nos gobierne. A que el poder del Espíritu Santo traiga fruto abundante en nuestro corazón, en nuestra vida. En la vida de esta tu iglesia, la séptima iglesia. Que ese fruto del Espíritu sea abundante en tu iglesia. Amor, ese gozo, esa paz. Que solo tú sabes dar, que sobrepasa el entendimiento. Que sea esa paz la que guarde los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Oramos, Señor, con gratitud en nuestro corazón por oír tu mensaje, tu palabra. Y anhelamos, Señor, más de ti. Ayúdanos. Solos no podemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.